Hoy en el tiempo de entrevista vamos a hablar de algo muy curioso que van a ustedes a poder disfrutar a partir de ya, porque se encuentra en las librerías una nueva novela de Carlos Felipe Martel. Con él vamos a hablar de su última novela y sobre todo de palíndromos. Carlos Felipe, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Cande. Para mí es un auténtico placer estar contigo aquí en los estudios del Día Televisión. Como decía, vamos a hablar de palíndromos, pero en primer lugar, ¿qué son los palíndromos? Bien, el palíndromo es simplemente una frase capicúa o reversible que cumple una simetría. Puede ser una frase, una palabra, un poema. Puede tener una extensión corta o muy larga. Cualquier persona en su casa puede hacer una pequeña prueba cogiendo un lápiz y un papel y escribiendo algo tan simple como amigo no gima. Si escribimos esa frase podemos observar que la primera letra es exactamente igual a la última, la segunda igual a la penúltima, la tercera a la antepenúltima y así sucesivamente. Es decir, que es totalmente simétrica, de manera que se puede leer igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, letra a letra. Pero es complicado, ¿no?, sacar una y otra frase hasta el punto de escribir novelas en base, ¿no?, a palíndromos, incluyendo muchísimos. Sí, bueno, la palindromía es una habilidad muy rara, es una rareza. De hecho, en el mundo somos 50 aproximadamente palindromistas asociados, que estamos todo el día fabricando palíndromos a partir, por lo menos en mi caso, a partir de una manía de leer al revés. Yo continuamente, cuando oigo una frase o veo algo escrito, muchas veces le doy la vuelta, la leo al revés y a veces descubro medio palíndromo o una idea para que mi laboratorio mental pues se ponga a trabajar y a construir y a terminar y construir un palíndromo. Una habilidad que hay que ejercitar, ¿no? Porque quizás llama mucho la atención, desde luego, pero si no lo ejercitamos nos es muy complicado. Sí, es bastante complicado, la verdad es que sí. Hay que tener cierta habilidad, hay que practicar mucho y puedes llegar, como te decía, a hacer incluso poemas. Yo tengo un poema de 11 o 12 versos donde el poema completo, no cada verso, sino el poema completo es un palíndromo y además con cierto sentido, es decir, que tenga su sentido la frase que recoges en dicho poema, ¿no? Y poder llevar eso hasta obras como las que tenemos hoy aquí, Los privilegios del azar, que vaya por su tercera edición, o esta que tenemos aquí, calentita, el palíndromo primero, El asesino del rap, que acaba de salir del horno, como decía, está ya en las librerías y puede ser además una buena opción también para estas Navidades. ¿Cómo es posible crear una historia en base a lo que estamos hablando, estos palíndromos? Realmente, Los privilegiados del azar, esa en concreto no tiene que ver con los palíndromos. Esa, digamos que es una novela que salió hace un año y, como decías, ya va por la tercera edición, está gustando mucho, es novela de intriga. El índice coincide con un manual universitario de estadística, le da mucha originalidad y entonces yo desarrollo la historia partiendo de esa estructura, de ese índice. A mí me gusta escribir así, escribir al revés, no parto de un argumento, sino que parto de una estructura y a partir de ahí desarrollo la historia e intento, por supuesto, que le corte la respiración al lector desde el minuto 1 hasta que termine. Si esta novela, cuando la leas, esta o la otra, cualquiera de las dos, no te entretiene, pues yo lo consideraré un fracaso personal porque esa es su finalidad. En el caso de Palíndromo, Palíndromo 1 es el primer volumen de una trilogía donde la estructura, el índice, son palíndromos que yo he fabricado, donde cada palíndromo tiene pues la palabra 1, 2, 3, 4, que son los capítulos, y así hasta el 13. De hecho empieza en el 0, el capítulo 0 y el capítulo 13 es la misma frase palindrómica donde está la palabra 0 y 13, de manera que todo el índice en sí también viene a ser una especie de palíndromo. Y a partir de las ideas que encierran esos títulos, pues desarrollo la historia con las piezas del puzzle que me van sugiriendo o susurrando los propios palíndromos. Es una novela puzzle. Para hacernos una idea, ¿cuánto ha tardado Carlos Felipe en escribir este libro? Pues, como todos, ahora mismo tengo escritas 5 novelas, han salido 2, y cada una de ellas tengo la trilogía completa de palíndromo, tengo los privilegios. Sí, la tengo terminada e incluso ahora acabo de terminar, que eso es casi una sorpresa porque hay mucha gente, muchos lectores de Los privilegiados del azar que me lo han preguntado, una segunda parte de Los privilegiados del azar. La he terminado y la quiero presentar para el verano porque está relacionada con la bajada de la Virgen de la Palma.
también es una sorpresa. Qué bueno. Ya que tenemos aquí ambas obras, si te parece, vamos a hacer una pequeña sinopsis de cada una de ellas para acercarla un poquito más a todos los telespectadores. Sí, Los privilegiados del azar, como te decía, es mi primera novela y entonces yo cuando empecé a leer, cuando la empecé a escribir lo hice por un desencanto lector con un bestseller que yo decía que aquello no enganchaba, no era adictivo como sugería tanto la sinopsis como el título. Y me dije que yo podía hacer algo por lo menos similar, pero no tenía historia. Entonces lo que hice fue utilizar los recursos de mi vida, como puede ser la estadística, el índice de estadística, yo soy profesor de estadística, tenía un patrimonio musical, músicas compuestas por mí escondidas en un cajón de mi escritorio, y decidí meter las canciones, meter la estadística, se me ocurrió hacer un crucigrama para cruzar los títulos de las canciones, y entonces la historia me fue surgiendo poco a poco y al final, como muchas de las canciones se basan en temas sociales, pues al final elegí la inmigración ilegal como pivote basculante sobre el que girar la historia y recoge pues una aventura una aventura. Un profesor universitario recibe una carta de una antigua alumna inmigrante, una carta escrita 10 años antes de cuando él la recibe, donde ella le pide ayuda, pero él no sabe exactamente para qué, en qué quiere que la ayude. Entonces le envía un crucigrama que él tiene que ir resolviendo y así se va implicando emocionalmente en algo turbio que a ella le ocurrió en su época de estudiante y a partir de ahí deriva la novela de una manera muy vertiginosa. En todas las librerías, recordamos, que se puede encontrar ya. Y Palíndromo, esta primera obra, que tenemos dos más ya escritas y pendientes de que salgan. Sí, también. Como te decía, es más de lo mismo, es novela para levantarte de la silla desde el principio hasta el final. Parte de un asesinato en la autopista a la altura de La Matanza, si no recuerdo mal, es decir, en la autopista del norte. Bueno, un accidente en principio que luego se empieza a sospechar que puede haber un asesinato detrás y efectivamente, pues un asesinato como bastante bien elaborado. A partir de ahí va muriendo más gente y son novelas que aunque tengan ese tinte policíaco, también tienen mucha alma. Tiene mucho romanticismo también de fondo. En concreto, Palíndromo, la trilogía, yo diría que es una novela hasta muy femenina, que es algo que me echaban en cara de por qué en Los privilegiados del azar, que la verdad es que hay muchas mujeres, pero me decían que por qué los profesores, compañeros del protagonista eran todos hombres. Digo, bueno, pues no lo pensé. Surgió sí, exacto, y así quedó. Sé que este libro, Palíndromo, ha suscitado muchas críticas positivas que llegan incluso desde ese Club Palindromista Internacional, su presidente, si no me equivoco, incluso ya estaba barajando la posibilidad, porque lo leí además en tu página de Facebook, de venir a la isla de Tenerife para organizar en 2016 aquí un encuentro internacional. Sí, a mí me sorprendió también porque una de las dos personas que llevan el Club Palindromista Internacional, sí, le envié un ejemplar de cortesía y el día que lo recibió me dijo que en un momento se había leído 116 páginas, que se le hacían agua en las manos, decía él, y que querían organizar un encuentro palindromista internacional que se hacen todos los años aquí en Tenerife, venir a conocerme y demás. Digo, bueno, pues... Qué orgullo y qué satisfacción para todos nosotros, desde luego. Bueno, pero es un reto, es un reto. Está claro. Desde luego que sí. Todas aquellas personas que quieran conocerte, que quieran tener uno de estos ejemplares firmados por Carlos Felipe, que sepan que el jueves tienen la oportunidad de conseguirlo, de participar también, ¿no?, de un coloquio que va a tener lugar en la Facultad de Económicas, en La Laguna. Sí, exacto, la Facultad de Económicas, ahora se llama Facultad de Economía, Empresa y Turismo, debido a una fusión. El jueves a las 7 de la tarde en el Salón de Grados vamos a hacer una presentación y bueno, también estar en la Noche en Blanco en La Laguna firmando ejemplares con una librería, y el próximo fin de semana en Güímar con otra librería de la zona también en la Noche en Blanco de Güímar. Qué bueno, estupendo. Y antes de terminar, yo he puesto a Carlos en un aprieto y le decía, prepáranos algo, un palíndromo para esta casa, para el Día Televisión, y ha hecho la tarea, ¿no? Exacto, sí, faltaría más. Sí. Aquí traigo un palíndromo donde lo enseño a cámara. ¿Lo enseñamos? Sí. He abreviado una palabra, vuelta, al principio, porque si no el palíndromo no salía, porque un palíndromo es muy complicado de elaborar. Pone, a ver si lo leo al revés, serené de vuelta, id leídos, revelad, dale verso, di, el día televisión, Edén eres. Qué bien, pues lo tendremos aquí para el recuerdo. Desde luego ha sido un placer compartir este tiempo de televisión contigo, Carlos. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias. Gracias, estamos en contacto. Estamos en contacto, por supuesto, pendientes de que se realice aquí en Canarias, en la isla de Tenerife, ese encuentro de palindromistas internacional. Vamos, como siempre, en busca de la sonrisa del día. El cantante Rafael, que ha recibido el Premio Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid, actuará el próximo 1 de febrero en el Auditorio de Tenerife Adán Martín dentro de su gira Amor y Desamor, tour que inició en agosto de este año y que un día antes llegará a Gran Canaria Arena. En esta gira Rafael interpreta nuevas versiones de sus temas de toda la vida, incluidos en su nuevo trabajo discográfico que lleva el mismo título de la gira, Amor y Desamor. Con estas imágenes les deseamos que pasen una feliz noche y por supuesto también feliz fin de semana.